Descansando en Dios. Mateo capítulo 7 versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús pasa a corregir la falsa creencia de muchos que creen que existen varios caminos al cielo, pero Él va a demostrar que solo existe un solo y único camino al cielo. No existen muchas religiones buenas, sino una sola. El hombre no puede llegar a Dios por ninguno de los caminos que Él mismo crea, sino solo por el único camino que Dios mismo ha proporcionado. El contraste que Jesús hace no es entre religión e irreligión, y entre las religiones superiores y las inferiores. Se trata del contraste entre la gracia de Dios y las obras del ser humano. Siempre ha habido únicamente dos sistemas de religión en el mundo. Uno es el sistema de Dios del logro divino, y el otro es el sistema del hombre del logro humano. Uno es la religión de la gracia de Dios, el otro la religión de las obras del hombre. Uno es la religión de la fe, el otro la religión de la carne. Uno es la religión del corazón sincero y lo interno, la otra la religión de la hipocresía y lo externo. En resumen, se trata de un contraste entre la justicia divina y la justicia humana, la cual toda es injusta. Jesucristo ya afirmó: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo capítulo 5, versículo 20. Pablo explica: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, versículos 10 al 12. Las dos puertas. Mateo capítulo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El Señor inicia con un mandamiento: entrad por la puerta estrecha. Los fariseos de entonces y los de hoy piensan que entrarán en el cielo por su propia justicia. La puerta estrecha que lleva a la vida eterna es una ilustración de la puerta de salvación que Dios abrió a la humanidad en la persona de su Hijo Jesucristo. Jesucristo más adelante diría que Él era la puerta y lo afirmaría: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Juan capítulo 10, versículo 9. Es de notar que la puerta que lleva a la salvación es estrecha. La persona que entra por la puerta estrecha debe entrar sola, sin maletas ni acompañantes, porque la salvación es personal. La puerta estrecha demanda arrepentimiento. Solo se alcanza a llegar a la meta de la vida eterna no por mérito, sino por gracia, que se acerca a Dios por obediencia al único camino abierto, que es Jesucristo, que afirma: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. La puerta del orgullo, del fariseísmo y de la gratificación personal es la puerta ancha del mundo. Es muy concurrida. Muchos son los que entran por ella, creyendo que las multitudes tienen la razón, pero la salvación es individual. Los dos caminos. Mateo capítulo 7, versículo 13 parte C y versículo 14 parte B. Espacioso el camino que lleva a la perdición, y angosto el camino que lleva a la vida. Las dos puertas llevan a dos caminos. El camino que es espacioso es el sendero fácil, atractivo, inclusivo, indulgente, permisivo y egoísta del mundo. Existen pocas reglas, pocas restricciones y pocos requerimientos. El pecado se tolera, la verdad se modera y a la humildad se ignora. No hay arrepentimiento, sino solo disculpas. La palabra de Dios se alaba, pero no se estudia, y las normas divinas se admiran, pero no se siguen, menos se obedecen. Es el camino trágico que al hombre le parece derecho, pero cuyo fin es camino de muerte. Proverbios 14, versículo 12. En cambio, el camino que es angosto es demandante, que exige no solo escuchar, sino escuchar y obedecer. Santiago 1:22. El camino de Cristo es la senda de la cruz, y la senda de la cruz es el camino del sacrificio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25. El evangelio que predicamos es estrecho. Solo hay un Salvador, Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. El regalo de la salvación es estrecho.
se recibe solo por gracia, mediante la fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Los dos destinos. Mateo capítulo 7, versículo 13 parte C y versículo 14 parte B. Espacioso el camino que lleva a la perdición, y angosto el camino que lleva a la vida. El destino de la perdición es la condenación eterna en el infierno, el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, versículo 15. El destino del camino angosto lleva a la vida eterna, en la comunión, presencia de Dios por la eternidad. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, verso 11. Los dos grupos, Mateo capítulo 7, versículo 13 parte B y versículo 14. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesucristo afirma que los dos grupos van a resucitar. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. ¿Ya decidió cómo vivir por la eternidad? Decida, hoy es día de salvación. Viva siguiendo a Cristo. Descansemos en Dios, porque el que cree en el Hijo, Cristo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3, versículo 36. Dios te bendiga y te guarde.